Perú, y hace instantes lo veíamos, el presidente Pedro Castillo dejó sin efecto el llamado decreto de inmovilización social. Para profundizar en lo que se vive en nuestro país vecino, nos acompaña desde Lima Carlos Escafia, analista internacional, gerente de Imaginación Perú y académico de la Pontificia Universidad Católica de ese país. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Otro para ti, Andrés, ¿cómo estás? Gusto de verte. Carlos, ¿cómo entendemos lo que está sucediendo en Lima, lo que está sucediendo en Callao? Uno ve, por lo menos lo que uno va conociendo del país vecino, un país que no es muy dado a la protesta social. Si no me equivoco, tú lo sabes mejor. ¿Qué está sucediendo en el Perú? Mira, yo soy chileno, tengo más de 24 años en Perú y lo que sí te puedo decir con seguridad, habiendo visto pues gobiernos desde la época de Alberto Fujimori del año 97 y siendo testigo en el último quinquenio, haber visto 4 presidentes en 5 años, lo que te puedo asegurar hoy es que el gobierno del presidente Pedro Castillo está en un punto sin retorno, Andrés. Y este pedido de renuncia que se extiende hoy lo vemos no solamente en Lima y Callao, sino además lo vemos al interior del país. Se extiende cada minuto, cada hora, cada día. Y la verdad de las cosas, Andrés, que se lo ha ganado a pulso y es muy posible que el gobierno de este profesor rural se esté acercando al final básicamente por sus propios hechos, ¿sabes? Y concretamente es básicamente por la desconexión y la ausencia de sintonía social que cada vez es más evidente. Una serie de va y venes. Anoche, cuando los peruanos dormían, Carlos, cerca de la medianoche, el presidente Castillo promulgaba un decreto entregando inamovilidad básicamente para claro. Y hoy el Parlamento lo invita, concurre al Parlamento para buscar soluciones, Andrés, ante esta crisis social. Carlos, solamente un punto, que quiero invitarte a revisar declaraciones en vivo que estamos recogiendo de parlamentarios allá en el Congreso de Lima para que sigamos, obviamente, tras estas declaraciones, sigamos conversando, escuchemos. Perfecto. Sabemos nosotros que nuestra patria lamentamos y nos solidarizamos con aquellas familias de Junín que han tenido que perder a sus familiares. No queremos más muertes. Por eso es que se tomó la medida del día de hoy. Y esperemos que todo ciudadano sea altamente responsable al salir a las calles en una medida de protesta. Porque imaginémonos que ahorita suceda lo peor, un deceso, un fallecimiento. Imagínense la gran responsabilidad que asumiría en este momento el gobierno, que debemos de decir que acá también el Congreso tiene que asumir su responsabilidad como poder del Estado. En ese sentido, nosotros entendemos que el día de hoy ya tiene que acabar esta medida como lo anunció el señor presidente y esperemos que ese llamado a la paz y a la calma realmente sea asumido responsablemente por cada ciudadano. Muchas gracias, hermanos. Información desde el Congreso de la Escuchábamos ahí, Carlos, al diputado Elías Varas, vocero de la bancada Perú Libre. Tú me decías y nos contabas justamente antes de escuchar al parlamentario lo complicado que se ve al presidente Pedro Castillo. Recordemos que hace algunos días nomás zafó de otro proceso de vacancia, el que se ha hecho muy repetitivo ya en el Perú. Le renunció el ministro de Salud, ya no está 8 ministros de Salud en la pandemia, obviamente, antes que estuviera Pedro Castillo. Están las cuerdas del ministro de Educación. Un gobierno que realmente está súper complicado, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, pero para contextualizar un poco cuáles son las razones que motivan esta nueva crisis política, te lo resumo muy brevemente. Cerca de 4 días atrás, el gremio de transportistas del Perú estaba promoviendo un paro indefinido y al presidente Pedro Castillo, en una vocería que él desarrolla, ojo con lo que les voy a contar, señala a la opinión pública que este paro y estos bloqueos de carreteras, consecuencia del incremento de los combustibles por la contingencia internacional y el reclamo de los transportistas, Castillo se refería a ellos como malintencionados y pagados. Situación que comienza a generar una serie de eventos en la población, en los transportistas, con la toma de carreteras y manifestaciones muy duras al interior del Perú, en provincias en donde Castillo inicialmente había recogido expectativas importantes, Andrés, al momento de postularse a la presidencia de la República y que hoy básicamente se ven diluidas porque no ven en él finalmente estas expectativas que de alguna forma pensaban cubrir.
finalmente esta frase que él utilizaba, no más pobres en un país rico, cada vez se diluye más. Y hay un tema muy sensible que hoy lo ves en la calle, es que la canasta, consecuencia de esta contingencia internacional, pero también de las condiciones nacionales, la permanente inestabilidad política, hay un tema muy sensible que es el factor hambre. Los peruanos pueden tolerar muchísimo y claramente han sabido convivir entre la inestabilidad política y lograron separar la economía. Pero cuando las ollas comienzan a sonar al interior del Perú y el hambre se hace manifiesta, no hay nadie que pueda detener finalmente el llamado del peruano del centro del Perú. Y en este minuto, fíjate, en la periferia de San Isidro comienzan ya a sentirse algunos cacerolazos, lo mismo que al interior de provincias y en otros distritos de Lima metropolitana. La respuesta del Ejecutivo, Andrés, la verdad de las cosas que no estuvo a la altura, en razón de estos antecedentes que te comentaba, decidió anoche colocar una inamovilidad particularmente para Lima y Callao, y hoy cuando concurre al Congreso decide retirarlo antes de que se cumplieran las casi 24 horas. Por eso te decía que hay una suerte de idas y vaivenes permanentes, y la verdad las cosas que ya le están pasando la cuenta, y le pasan la cuenta además en las provincias más sensibles y las que eran consideradas el bastión político de Perú Libre, Huancayo y Junín. Manifestaciones con consecuencias importantes. Incluso también hubo anuncios de gremios de Tacna, si lo relacionamos con nuestro país, de cerrar la frontera con Chile hasta fin de mes, impedir el paso de camiones. ¿Qué efecto pudo haber tenido esto también? Sí, bueno, es un tema muy sensible, lo sabemos, Tacna depende muchísimo del comercio transfronterizo, particularmente con Chile. Con Arica. Y claro, y el comercio no solamente a nivel de, por ejemplo, temas de medicina, gastronomía, turismo, sino que además hay un comercio y una relación muy fluida. En consecuencia, es un tema sensible, lo que significa solicitar que abra la frontera, ¿no? Lo escuchábamos, de hecho, en la Junta de Portavoces minutos antes que el presidente Castillo hablara en el Parlamento, ¿no? Pero este paro de transportistas, Andrés, lo que ha hecho es visibilizar una vez más la débil y tardía respuesta del gobierno del presidente Castillo. Las frases no ayudaron, que se dijeron las propias del presidente Pedro Castillo enfrentando a los transportistas, pero también teníamos al ministro de Justicia señalando que no pasaba nada si es que un día el Perú o Lima y Callao se paralizaban, ¿no? Por último, nadie se enfermaba por no comer un día. O sea, imagínate este tipo de frases bajo una contingencia tan compleja, la verdad que no necesariamente contribuyen a calmar las aguas si es que realmente es lo que se espera, ¿no? Carlos, medidas. Sí, para entender un poco el contexto. Aquí, claro, estamos en un escenario de inflación a nivel mundial, la discusión ha estado instalada en Chile, en Europa, en Estados Unidos. Tú comentabas el concepto del hambre. Aquí, más que responsabilizar de esta situación a Pedro Castillo, aquí es la poca cintura, la poca capacidad, las medidas que toma el gobierno para enfrentar esta situación. Mira, es una suma de varios efectos. Es primero la inexistente sintonía social, la impericia, Andrés, y también la improvisación. Pero por otro lado, es no entender, por ejemplo, dices, vamos a ir a una inamovilidad social por casi 24 horas. Oye, si uno conoce la realidad peruana, sabe que de cada 10 peruanos, 8 viven en la informalidad. Y acá si tú no sales a trabajar un día, ese día no comes. Entonces, y además efectos económicos concretos. Hoy Lima y Callao perdió, o sea, el Perú perdió cerca de 300 millones de dólares. Entonces, vuelvo a decirte, no hay un análisis real. Es impericia, es improvisación, es demagogia, pero ojo, también es el temor a que la presión social los peruanos se sigan manifestando como lo hicieron con Manuel Merino de Lama, este presidente que duró 5 días y que finalmente lo terminaron sacando. Y el Congreso ahí debería actuar más allá del cálculo político que puedan hacer de lo que significa ir a una tercera vacancia presidencial. Sí, mientras estamos viendo justamente imágenes, Carlos, del centro de Lima, hoy día también en el transcurso del día la misma Defensoría del Pueblo declaró inconstitucional este toque de queda, como le mencionamos aquí en nuestro país, sus severos impactos. ¿Esto puede significar, un poco recojo tu última respuesta, que nuevamente se inicie un proceso de vacancia con estos argumentos y que ahí la situación de Pedro Castillo sea distinta al último proceso que no se logró ni de cerca el quórum?
efectivamente, fueron 55, 54 y 19 abstenciones de un total de 130 diputados, ¿no? Y claro, ¿no? El comunicado que tú señalabas de la Defensoría del Pueblo ordenando el cese de la inamovilidad por ser inconstitucional y la postura del presidente Castillo hace minutos en el Congreso de la República dejando sin efecto esta medida, te demuestra pues que hay mucha improvisación, ¿no? Demasiada improvisación, ¿no? Y por otro lado, la calle va siendo muy receptiva respecto a esto, toma posición en su contra y si no renuncia, la protesta va a seguir escalando hasta el minuto en que el Congreso tenga que tomar una postura y no necesariamente, te decía yo, de cálculo político, ¿ah? O sea, ¿tú crees que esto va a ir creciendo? ¿La medida que toma hoy día el presidente Pedro Castillo no va a calmar la incertidumbre, las manifestaciones? ¿Tú crees que esta inestabilidad se va a mantener en las próximas jornadas? Sí, es muy probable, y te vuelvo a decir, y no necesariamente en Lima, sino en el centro del Perú, particularmente en la zona de Huancayo, en Junín, en Puno, en Huancavelica, donde el hambre arrecia, donde estas expectativas generadas en campaña se ven cada vez que se diluyen, ¿ah? No le va a quedar otra al Congreso que tomar parte y efectivamente tener una moción de vacancia con mucha más conciencia cívica que la que hemos visto anteriormente, ¿no? La clave va a ser aquí la receptividad que tenga la calle, ¿no? Por otro lado, lo que Perú vive, Andrés, es también consecuencia de la reconciliación, pero también procesos de resentimiento, procesos de exclusión, de invisibilidad social que, vuelvo a decirte, hoy no se ven cercanos. Hay una fractura social que Castillo, la verdad de las cosas, no ha llegado a acercar en ningún punto de vista, ¿no? Y por otro lado, vuelvo a decirte, el factor hambre. Perú puede transar, los peruanos pueden transar muchas cosas, ¿ah? Y lo han demostrado a lo largo de la historia republicana del país, pero el hambre bajo ningún punto de vista, ¿ah? Y es una de las razones en las que vemos este descontento manifiesto en las principales provincias del centro, ¿no? El hambre va a ser el acelerante desde mi óptica, por cierto, ¿no? Dice la frase, un hombre hambriento siempre va a ser un hombre enojado. ¿Tú ves una decepción en parte de ese electorado que apoyó a Pedro Castillo por lo que significaba su imagen, este profesor que venía del interior para romper quizás muchas de esos frenos que impedía muchas veces al pueblo llegar al poder? ¿Eso ha sido decepcionante para buena parte de su electorado? Mucho, te diría yo, porque finalmente son los que están en la calle, son los que reclaman, ¿ah? Y claro, ¿no? Y reclaman además con mucho enojo, porque claro, les decía además, oye, no más pobres en un país de ricos, y yo finalmente soy un peruano como ustedes, y resulta que al parecer se comenzaría a evidenciar un divorcio entre lo que está haciendo Castillo respecto del personaje de campaña, ¿no? Comienza a desdibujarse, ¿no? Y en razón de ello comienzan a desprenderse los escenarios que yo te decía, ¿no? Que es la potencialidad de una renuncia en razón de una presión social no menor, que cada vez crece con una resonancia importante en el centro del Perú, particularmente te hablaba yo de Huancayo y Junín, cuna además de Perú Libre. Por otro lado, o como escenario 2, tienes el factor hambre, ¿ah? Y en ese escenario no resiste ningún análisis. El tercer escenario es básicamente la postura del Congreso de cómo debería reaccionar respecto de esta solicitud social, ¿ah? Sin cálculo político. Hay un cuarto escenario que es la posibilidad de un juicio político. Yo lo veo, la verdad de las cosas, que muy remoto y hay que decirlo, ¿no? Por mucho menos de lo que está pidiendo Perú, se vacó al expresidente Vizcarra y después de días de movilización se termina sacando al presidente Merino, ¿no? Él termina renunciando. Merino, al breve, que como te decía, duró básicamente 5 días. Sí, mientras vemos imágenes del trabajo de la policía allá en el Perú, enfrentamientos con los manifestantes. Dentro de lo último que tú comentabas, Carlos, ¿se comenta o está dentro de la discusión de los medios allá en Lima una suerte de plan B si es que no sigue Pedro Castillo, si es que se puede dar este escenario de la vacancia? Recordemos, y tú mencionabas el caso de Martín Vizcarra, que era una posibilidad cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski, después viene Merino, dura pocos días, 5 días, viene Sagasti.
¿Hay una suerte de plan B? ¿Se piensa qué liderazgo puede asomar en el caso de que se llegue a que Pedro Castillo tenga que dejar el poder, por ejemplo, en la votación de una vacancia? Mira, primero, la sucesión constitucional, que es una figura ordenada y presente además en la Constitución Política del Estado del Perú, habla de la sucesión. En consecuencia, quien debería asumir debería ser la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Se ha especulado, se ha dicho que ella no necesariamente asumiría y que renunciaría, ¿no? Pero una cosa es lo que se dice y otra es lo que finalmente manda la legislación vigente. ¿Ah? Si es que ella renunciase al encargo, es altamente, o sea, correspondería que la mesa directiva del Congreso, la presidenta del Congreso, asume el encargo, pero además convoca a elecciones generales, es decir, eso significa que son elecciones para fórmula presidencial, pero también para congresista. Entonces, cuando yo te hablo de cálculo político, entra en escena este análisis, no dentro de los parlamentarios que ni siquiera llevan un año, ¿ah? Y además no hay reelección inmediata. En consecuencia, perderían sus escaños. Se abre todo un abanico de posibilidades, lamentablemente lo que estamos viendo en el Perú, tú lo has comentado durante los últimos minutos, unos años que se han visto de sucesiones de presidentes e inestabilidad. Carlos Escafi, muchas gracias por el análisis desde la capital peruana. Un abrazo. Con mucho gusto, Andrés, que esté muy bien. Adiós. Antes de ir a la pausa, vamos a seguir con las imágenes que nos están llegando desde el centro del Perú.